Es la segunda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra anula el programa educativo Escolae. Ya lo hizo en junio de 2020 y ahora lo vuelve a hacer por errores en su tramitación. Dice el Gobierno que no tiene efectos en la práctica, en el día a día de los centros escolares, pero las familias contrarias a este programa y que recurrieron ante la justicia no lo ven así y creen incluso que pueden pedir a los colegios que dejen de realizar actividades recogidas en ese plan. Pero también es la segunda vez que el Consejo de Navarra cuestiona el decreto para valorar los méritos para acceder a la administración foral. En concreto, cuestiona que el euskera sea un mérito en la zona mixta para acceder a puestos en salud. Ya lo hizo la legislatura pasada y tuvo respuesta en los tribunales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un dilema más, en este caso dos, Escolae y euskera, dos cuestiones que no son nuevas, pero que se meten de nuevo en el debate político. Comenzamos. Vamos a abordar estas cuestiones con quienes nos acompañan en la mesa. Ángel Ansa, de Unión del Pueblo Navarro, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Ricardo. Muy bien. Saludamos a Inma Jurío, ¿qué tal? Inma, ¿cómo estás? Del Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, como siempre, con vosotros. Bienvenida. Saludamos a Txomin González, de Euskal Herria Bildu. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches, Txomin. Gabón, pues encantado de repetir con ustedes. Igualmente, y saludamos a María Solana por Geroa Bai. Gabón, buenas noches, María, Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Bien, es que ricasco. Bueno, pues el programa Escolae, que vuelve a tener respuesta en los tribunales que han anulado este programa coeducativo por errores en su tramitación. Es un poco el argumento genérico que se dio, ¿no? Y es algo que ha llevado al Gobierno a estar analizándolo ya, pero a pronunciarse al respecto. Lo hacía en este caso la propia consejera portavoz esta mañana en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno. No tiene efectos prácticos a nivel educativo, no se considera una norma jurídica como tal, sino un acto administrativo. Por eso reiteramos que el procedimiento ha sido adecuado y se impugnará ante el Tribunal Supremo. Bueno, el consejero Jimeno ha tomado buena nota de ello, está trabajando todo su equipo en analizarlo y en continuar en esta línea que decimos de compromiso y de defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues vamos a abordar esta cuestión que tiene muchas aristas y tiene muchos puntos de vista y algunos de los cuales, pues entiendo, saldrán en esta mesa de debate. Señor Ansa. Bueno, pues vemos esta segunda anulación del programa Escolae, después de esa primera anulación que se produjo en junio del 2020, por el mismo motivo, ¿no? A nosotros esto nos parece una torpeza infinita por parte del Gobierno. En esta sentencia, bueno, dice que esto se debería haber tramitado a través de un reglamento y no a través de una orden foral. Pero esta vez la sentencia habla también, bueno, en esta segunda anulación, de ausencia de informes preceptivos, ¿no? Y lo que más llama la atención es que la ausencia del informe por impacto de género. En un programa que estamos hablando de igualdad, pues llama la atención, ¿no? Que ese informe no esté, así como otros, sí, hay que otros, enumeran, no están, como el coste que pueda tener, sí, el programa, documentos que acreditan la oportunidad de la norma, etcétera, etcétera. Es decir, no entendemos por qué el Gobierno se ha empeñado en tramitarlo de esta manera, porque aquí lo que estamos hablando es de la forma. Es decir, la forma en la que se ha tramitado. Luego me imagino que entraremos en otro tipo de discusiones, pero bueno, vemos que últimamente pues lleva unos días el Gobierno. La semana pasada hablábamos de cómo se había tramitado la transferencia a la Competencia de Tráfico, ahora vemos Escolae, luego hablaremos también de ese dictamen del Consejo de Navarra. Bueno, pues un Gobierno que a veces le gusta presumir de ese rigor jurídico con el que se hacen las cosas, pero luego hemos visto en unos días que se están acumulando una serie de cosas que demuestran que no siempre actúa el Gobierno con ese rigor jurídico del que promete. Señor Jurío, ¿cuál es el rigor? El rigor es el que hay y nosotros por eso consideramos, o sea, las sentencias desde luego que están para cumplirlas, pero no siempre para compartirlas. Y cuando no los compartes y tienes la posibilidad de recurrirlas en una instancia superior, pues es lo que se hace y es lo que el Gobierno ha anunciado que va a hacer,
que recurrir por no compartir el pronunciamiento del tribunal. Efectivamente, no es una sentencia que se pronuncie sobre el contenido del programa Escolae, sino que es una sentencia que se pronuncia en contra del procedimiento seguido. Es difícil explicar el entramado jurídico del que estamos hablando, pero creemos que bueno, lo está equiparando a una norma cuando es un programa dentro de un plan de coeducación que se basa en leyes, en el desarrollo y en la ejecución de leyes y de decretos. Tenemos que decir que se pasó al Consejo de Igualdad y se pasó al Consejo Escolar. El plan de coeducación dentro del cual está el programa Escolae. Y a partir de ahí, pues había bueno, un informe favorable de igualdad. Había informe del Consejo de Igualdad que se tramitó. Las normas, que es lo que dice el tribunal dice que en vez de ser un programa de ejecución dentro de un plan, como cualquier otro plan que se hace por el gobierno, como el plan de convivencia, ha habido otros planes, el plan de salud, ha habido planes que se han tramitado, pues es un plan como cualquier otro dentro del cual está el programa Escolae, que es un programa de coeducación. Sin embargo, le atribuye un rango normativo, podemos decir, un estatus jurídico superior. Considera que debiera haberse tramitado por una norma, por una disposición legal, que un plan no es una disposición legal. Los trámites que se requieren antes de hacer una tramitación u otra son diferentes. Bueno, al plan de coeducación, que ya se va a extinguir este año, no ha afectado para nada, el Escolae se ha dado en los centros, con el consentimiento, el conocimiento y ahora además... se prepara el de 2024-2028. Y ahora se está preparando otro, nos dicen que hay que prepararlo a través de una norma. Oiga, lo vamos a recurrir, pero mientras tanto queremos que el Escolae se siga impartiendo en los centros escolares. Lo tramitaremos como norma. Pero, ojito, cuando no se eleva el rango normativo de una norma. Porque no se han pronunciado sobre el fondo, pero están avalando el programa Escolae con un rango muy superior al que tenía ahora, con las dificultades que luego puede traer para modificarlo, para cambiarlo, para todo. O sea, que implícitamente dan una capacidad y un rango jurídico mayor al Escolae que el que tiene ahora mismo. Entonces no lo entendemos. Bueno, entraremos en detalle en algunas otras cuestiones, como por ejemplo ese impacto por razón de género al que aludía el señor Ansa como un informe preceptivo que faltaba, o por lo menos es lo que ha echado en falta el propio... No es así. Eso es lo que ha dicho el propio tribunal, que faltaban ese tipo de informes. Luego entraremos en detalle. Señor González. Sí, entendemos que es una cuestión de percepción para el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Considera que esto debería de ser un reglamento es un decreto foral, es una norma legal que lleva un procedimiento al que tiene que ir unido una serie de informes preceptivos, entre ellos pues el de género, el de igualdad, de muchísimos departamentos, y la cuestión es esa, determinar si esto es un acto administrativo, como se hacen decenas de veces por parte del Gobierno, que no conllevan ningún tipo de informe adjunto, o tiene que ser un decreto foral, y ese decreto foral, pues obviamente, si se desarrolla como decreto foral, va a tener pues una consolidación y unos efectos muchísimo mayores que lo que tendría el programa Escolae, el programa coeducativo, como acto administrativo, para adaptarlo a el futuro y desde luego para cualquier actualización que se quiera hacer. Es decir, que si fuera un decreto, señora Solana, se consolidaría jurídicamente todavía mejor este programa. No lo sabemos. Ya. Yo sé dos cosas. Segundo varapalo a las familias que recurren incombustiblemente Escolae. Segundo varapalo, porque su objeto no es su objeto no es que digan que se ha tramitado mal o que el procedimiento está incompleto o que faltan X informes o X acompañamientos. Ese no era el objeto de la denuncia de esas familias, está clarísimo. El objeto sigue siendo el que tuvieron desde el inicio, que nosotros, que tumbar Escolae. Por el fondo, no por la forma. Entonces yo creo que es segundo varapalo a esas familias que insisten en denunciar para que se entre al fondo, y el tribunal ha vuelto a no entrar al fondo. Esta sentencia para mí es prácticamente idéntica a la de 2020, en la propia nota del tribunal. Claro que sí. ¿Y por qué? Quiero decir, Eso es la cuestión. ¿Y por qué? Yo sigo defendiendo, como ahora lo ha hecho el consejero Jimeno,
con un poco más tibieza lo hizo en el 20, pero como hace ahora, y creo que está bien recurrir y creo que es correcto, porque creo que es lo que hay que hacer, que a Escolae, no como programa, sino ya vamos por elevación, porque aquí se está tocando la parte por el todo. Escolae, como bien ha dicho la señora Jurío, no es sino el programa que se utiliza para aplicar el plan de coeducación, que es el que se anula. Porque Escolae tampoco se ha anulado como programa, es el plan de comunicación 21-23. Pero digamos que la marca la ponemos en Escolae. Pero el plan de coeducación es el que se anula. Escolae es el programa que dentro del plan de coeducación se utiliza para aterrizarlo. Es que es así. Entonces, el tribunal también titulaba como Escolae, pero lo que se anula es el plan de coeducación, que como bien se ha dicho ya se está haciendo otro. Pero a lo que voy es que entonces, cuando nosotras hicimos Escolae, evidentemente lo hicimos con el procedimiento que se nos apuntó por parte de los servicios jurídicos del departamento y se nos dijo, no, es un plan, pues se hace así, así y así. Y Escolae tuvo el trámite que tenía que tener conforme a lo que en esta administración de esta comunidad se tramitaba normalmente. Ahora se le quiere dar o se pretende un plan tenga un tratamiento y un procedimiento anormal. Y ahí se le está dando un tratamiento otro que puede tener otras consecuencias. ¿Qué sucede? Que nosotras lo tratamos como un acto administrativo. Y se nos dijo, no, hay que hacer norma, según aquella sentencia. Es verdad que el consejero dijo, vamos a hacer norma, pero ha hecho lo mismo que hicimos y le ha dado el mismo tratamiento, es decir, ha tratado como un acto administrativo. Es verdad que ha hecho decreto, ha hecho orden foral, ha hecho norma en torno al programa y al plan, pero el plan lo ha tratado como un acto administrativo, que es lo que tiene que ser. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Entonces, es igual, hemos visto que sin decreto y sin orden foral, el resultado es el mismo. Con decreto, con orden foral, igual que sin. Y tenemos una ley foral de igualdad que ampara. Y tenemos norma, como relataba el propio Escolae en su índice, toda la norma que entendíamos servía de paraguas, tanto europea como estatal, como foral, para que fuera un acto administrativo bien sustentado en todas las otras normas. Pasa lo mismo, entonces yo no lo sé, yo hoy no soy capaz de decir si, aunque se haga una disposición como la que apunta el tribunal, se le va a dar el visto bueno al próximo plan de coeducación. Para nosotros, por lo menos, crea un precedente extraño, porque hay muchos actos administrativos de similares características que pueden pasar por las mismas circunstancias, que algún colectivo lo recurra por algún momento. ¿Y esto tiene alguna lectura, un trasfondo o no tiene un trasfondo? No, yo lo traslado a la mesa. Bueno, es que hay dos cuestiones importantes que no se han comentado hasta ahora. En primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en la sentencia, lo que está diciendo es que esto se tiene que tramitar como una norma porque el programa se ha incluido en el currículum como materia transversal. Esto es una cuestión muy importante. Es decir, se le quiere dar como que esto es como otros planes del gobierno. No, es que esto se ha incluido en el currículum de materia transversal. Por eso está diciendo el Tribunal Superior de Justicia que esto tiene que ir con el rango de norma y no como una orden foral. Esto es importante. Y luego ha comentado la señora Solana que esto era un varapalo para las familias que lo han recurrido. Yo no lo comparto. No lo comparto porque lo que está diciendo el tribunal es que como lo anula por errores en la tramitación, se queda en la forma y el tribunal está diciendo que no entra a analizar el fondo, que no entra a analizar el programa Escolae porque está mal tramitado. Es decir, no está avalando que el contenido del programa Escolae esté de acuerdo la justicia con el contenido del programa. Esto me parece importante, es decir, en la sentencia está diciendo bien claro que lo que se ha anulado, lo que anula es su tramitación. Por lo tanto, no entran a valorar el contenido del programa. Es decir, si el gobierno, porque ahora estamos hablando de este programa 21-23 o lo que afecta a esta sentencia, si el gobierno esto lo hubiese tramitado bien, probablemente seguro que hubiese habido un recurso al contenido y la justicia entonces se hubiese tenido que pronunciar en cuanto al contenido y aquí estaríamos teniendo igual otro debate. Sí que apuntan al contenido. Claro, pero es que en la sentencia del tribunal dice que como lo está anulando en la tramitación no puede entrar en el contenido del programa. Es decir, no está diciendo que el contenido del programa sea todo legal. Entonces a mí me parece importante que veamos o que llevemos el debate a lo que está diciendo la sentencia, que no está avalando el programa, está anulando su tramitación
y dice claramente que no entra a analizar el contenido del programa porque se ha tramitado mal. Entonces, esto no significa que sea un varapalo para las familias, yo creo que es un varapalo para el gobierno y además bastante serio, que tuvo una sentencia en junio de 2020 diciéndole cómo lo tenía que hacer y ahora la ha vuelto a hacer mal porque lo ha hecho de la misma Cuando forma. dice el gobierno que esto, sin embargo, no tiene en la práctica ningún efecto, en la práctica del programa que ya se viene aplicando, esto es así, por tanto, o sea, es decir, Sí, al claro, final es estamos que es hablando de un este. defecto de forma, pero no de fondo, que es en la práctica lo que se está llevando en los centros escolares. Es Bueno, que se está porque, impartiendo. Se ha impartido y se va a seguir impartiendo. No tiene un efecto práctico de cara a suspender la programación de esas materias. Entonces, consideramos que es una forma de intentar obstaculizar el desarrollo de un plan que en otros departamentos es habitual esta herramienta de trabajo y que permite una agilidad y una utilización, digamos, más razonable de los recursos de la Administración, y que con estos procedimientos lo que hace es que toda la burocracia administrativa se tenga que poner en marcha para poner cualquier iniciativa política en funcionamiento. Nos parece un retraso. Entendemos que como cualquier plan y como cualquier iniciativa política habrá personas que estén en contra, que estén a favor y que les parezca más conveniente o menos conveniente. Pero la forma en que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha decidido meterle mano, creemos que no es muy sensata, porque al final lo que está haciendo es sustituir los procedimientos políticos por los jurídicos. Y cuando se habla de anulación, entonces, ¿qué significado tiene Es que esa es a palabra? lo que íbamos. En realidad lo que anula es el plan de coeducación para el periodo 21-23, que es que está superado en sí mismo. Ha habido ya un procedimiento que se inició, que ya, si no me equivoco, se cerró, de exposición pública del nuevo plan de coeducación 24-28. Está tramitándose y está haciéndose. Y estaba, por cierto, muy avanzado. Entonces, yo no sé los cambios que pretenda ahora introducir el departamento, pero es verdad que estaba muy avanzado. Entonces, claro, es que están así. Ya no es solo que no ponen cuestiones COLAE, es que lo que anula es el plan de coeducación 21-23 que está superado. Entonces, ahora veremos qué sucede con el siguiente. Es que ha ocurrido con el anterior, ha ocurrido con este, y es lo que tiene, que por muy rápido que en esta cuestión haya ido el tribunal, porque ha ido francamente rápido, ha llegado más tarde que el propio plazo del propio plan. Entonces, bueno, se está tramitando otro. Y quería decir, hay algunos otros programas, fíjese, señora Ansae, porque decía que es una cuestión que impregna, que transversal a todo el currículo, etcétera, etcétera. Si algo impregna y tiene relación con el currículo, no solo con el contenido, sino como lengua vehicular para impartir el mismo, es otro programa bien conocido por todos los que estamos en esta mesa y seguramente que por todas y todos ustedes, como es el programa de aprendizaje del inglés, ¿verdad? ¿Le suena? El PAI. Luego ya transformado en programa de aprendizaje de idiomas, PAI. ¿Vale? El PAI no se ha tramitado utilizando ninguna de estas formas que propone el ¿Y ha tribunal. habido denuncias o fíjese, recursos? claro, es que esa es la cuestión y también la trampa. Si las hubiera en este sentido, seguramente el tribunal concluiría algo similar o parecido o no, porque igual entendería en otra lectura que para ese cometido pues igual no hacía falta un informe de impacto de lenguas, por ejemplo. Julio, Tendría que llevarlo, digo, y con esto Sí. termino. Pedir para un plan de coeducación un informe de impacto de género sería tanto como para pedir un informe de impacto presupuestario a la ley de presupuestos. Ya. No, que decía que la veía muy callada, muy expectante ante lo que se está diciendo, pero en realidad esto nos lleva a pensar que quizás, volviendo un poco a las cuestiones de forma más que de fondo, que un decreto le consolidaría de alguna manera este plan coeducativo. Mire, yo creo que no. Al final, si hay una sentencia del tribunal y nos tenemos que ajustar a la norma, nos tenemos que ajustar. A mí me gustaría decir varias cosas. Los tribunales, el señor Ansa utiliza el lenguaje como bien le parece, claro, pero todos lo podemos utilizar. Los tribunales no se han pronunciado sobre la legalidad del Escolae, pero tampoco sobre su ilegalidad. O
O sea, Pero no se han saca pronunciado. en la Me forma, parece, en la forma. me parece bastante complicado que un No, lo tribunal pone se aquí en la pronuncie sentencia. sobre un contenido concreto de un programa como puede ser el Escolae. Entonces ha ido a la tramitación. Es cierto, yo no me atrevería a decir algo tan grueso como un varapalo a las familias, porque realmente las personas que hayan querido tienen la capacidad de recurrir, de recurrir, y así lo hicieron. Recurrieron primero en alzada y luego recurrieron ante los juzgados, y yo no voy a limitar la capacidad de recurrir de ninguna persona. No lo he hecho pero, yo tampoco. pero desde Pues luego, era un varapalo. sí, pero desde luego yo no me atrevo a decir eso, pero en realidad en el fondo sí que tiene razón María. Es un varapalo porque lo recurren. Bueno, pues es un programa que levantó muchas pasiones por la forma, o por lo novedoso, por lo disruptivo, que creo que es una expresión que me llamó la atención que suele utilizar María, y entonces se opusieron al mismo, y realmente no se les ha dado la razón. De hecho, llevamos en esta comunidad pues ya la friolera de cuatro años, 5 o 5 años, aplicando un programa que se llama Escolae, que ha tenido un reconocimiento a nivel europeo, o sea, y que yo conozco a familias que han participado en este programa en colegios concertados, y que desde luego están encantadas de la vida con cómo se está dando, con el contenido que se da adecuado a cada edad. Y sí que tenemos una circunstancia muy diferente igual a la que se daba cuando se impugnó el programa en el año, cuando se impugnó, en el 20. Y es que ese programa, la forma jurídica o la forma de implantación que se le dio, pues igual no tenía un amparo o un paraguas legal como el que existe en este caso, y que sí permite establecerlo en el currículum. Yo ahí quiero detenerme. Detenerme porque, si me permites, es que voy a leer la nota del propio tribunal. Así, en junio de 2020 anuló la resolución dictada por el director general de Educación, por la que se aprobó la implantación de Escolae, por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, puesto que debió tramitarse como una disposición general y no mediante un acto administrativo. Claro, pero es que cuando se dictó nosotros cuando se recurrió en ese momento, el apoyo del Partido Socialista al programa Escolae no ha tenido ninguna fisura para que se aplicase con carácter obligatorio. Siempre, María, siempre, para que se aplicase en los centros públicos, que no se había tramitado y se aplicase en los centros concertados. La realidad es que cuando se ha establecido el programa Escolae en el plan de coeducación, este último, el que se ha anulado, sí existía una jerarquía normativa superior que le daba también otro amparo, que era la Ley de Igualdad que se dictó en el 2019, que no existía cuando se recurrió la aplicación anterior del Escolae. Cuando se recurrió, sí. Nos estamos metiendo en trámites procedimentales y jurídicos que no entiende nadie, cuando al final anulado creo que por el mismo motivo. Es que es exactamente el mismo motivo. Por hacer como un acto administrativo y no como una disposición. Que no vamos a llegar a ningún lado. Es que ha sido por el mismo motivo, exactamente, porque se ha vuelto a tramitar con más marco, con menos marco, con más paraguas, con más informes preceptivos o con menos, como acto administrativo. La pregunta ahora es, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué es lo que ahora se ha recurrido. Bueno. Yo me he visto contenta que esta vez sí se haya recurrido. Veremos a ver. El Gobierno ha decidido ir a un recurso de casación, que es el que corresponde, y a ver. Hay varias cuestiones que yo quiero que no... Y adelante con el plan 24-28. Que no pasen por alto. Sí, el Gobierno va a recurrir, también ha dicho que este plan nuevo 24-28 lo va a tramitar como una norma. Por si acaso, pues bueno, ya parece que a la tercera va a la vencida, lo tramitará como norma. Antes comentaba Chomin cómo se tramite como norma, porque luego las dificultades que existen. Porque mira, el plan de coeducación es obligatorio. Quiere entrar en el tema jurídico. Es que se nota que técnicamente domina las cuestiones jurídicas. Sí, pero yo es que vengo de ese mundo. Por eso lo digo, pero que es que le hemos cortado a la señora Asa que estaba exponiendo. No, yo por un aspecto que a mí me parece importante y diferenciar, ¿no? Y lo comentaba
antes ha dicho Chomi, ¿no? Que seguramente habrá familias que no les guste y que tengan su derecho a recurrir. Yo quiero ir un poco a esa parte porque me parece también importante desmentir determinados mantras que se han ido creando a lo largo de estos años con respecto a Escolae. Yo creo que el más importante era decir que el que estaba en contra de Escolae o al que no le gusta Escolae está en contra de la coeducación, de la educación en igualdad y la educación afectivo-sexual. Y eso es mentira. Y eso es mentira. Y yo lo quiero explicar porque nosotros hemos sido muy críticos con el programa Escolae. Claro, estamos ya en las cuestiones de fondo. Sí, es que también las quiero comentar, porque no quiero que parezca aquí que, bueno, como la sentencia no entra en el fondo, aquí resulta que todo el mundo en Navarra está contento con Escolae y yo quiero dar voz también, primero porque mi partido ha sido crítico con Escolae y quiero recordar por qué hemos sido críticos con Escolae, pero desmintiendo también que criticar Escolae, no compartir Escolae, no significa que tenga que haber coeducación en las aulas, que es algo que nosotros siempre hemos defendido desde Unión del Pueblo de Navarra. Nosotros cuando estábamos en el gobierno se educaba en coeducación, se educaba en igualdad, se educaba en una educación afectivo-sexual. La diferencia de este programa de Escolae es un programa que se impuso con el objetivo de imponer ese pensamiento único por parte de los partidos del gobierno y de sus socios. Y había familias que no están de acuerdo. Nosotros siempre hemos defendido que cada centro escolar ponga en marcha esos planes, pero que se hagan de forma compartida con toda la comunidad educativa y con las familias y respetando esa libertad de las familias. A mí me parece importante que si hay familias que no comparten esa imposición de ese programa, que puedan acudir a la justicia. Si la justicia les da la razón, pues muy bien, y si no les da, pues también. La justicia, pero ¿no? no quiero que se quede el mensaje de que las personas que están en contra del programa escolar o que lo han criticado son personas que estamos en contra de la coeducación, de la defensa de la igualdad y de la educación afectivo-sexual, porque me parece muy importante que es un mensaje que últimamente se ha intentado... Estamos terminando ya esta primera parte del programa, pero alguna otra... Sí, simplemente señalar que el plan coeducativo que desarrolla Escolae, pues tiene muchísimos parámetros, que habrá unos que se ajusten más, me imagino, que a los criterios que defiende UPN y otros menos, o unos más a los que me parecen a mí más sensatos y otros menos. Pero la crítica que se hace de que sea un modelo que impone no es cierto, porque luego cada centro escolar también tiene su capacidad de decidir cómo desarrolla esos planes coeducativos. Y ahí participa, exactamente como en el resto de materias, participa la comunidad educativa de cada centro. Es decir, que esa imposición que parece que con esto sí y con otras cosas no, creo que parten de una premisa un poco, al final han interiorizado, yo creo que su propia ideología, ¿no? Que como ellos hacían las cosas un poco para imponerlas al resto, pues le parece que los demás funcionamos igual y no es así. ¿Alguna consideración a esto? Sí, brevemente, que nos tenemos que ir a publicidad. Sí, es que, a ver, a mí me parece fenomenal que todos estemos de acuerdo en planes de coeducación, pero que porque además consideramos fundamentales para el desarrollo en igualdad de hombres y mujeres, o sea, y se hace educando a niñas y niños. Pero que me venga y me diga que porque me opongo al Escolae sea el plan de coeducación que se establece y entonces los padres tengan libertad para que sus hijos vayan o no a esas sesiones educativas, eso es el PIN parental que defiende Vox y que se ha defendido en muchas comunidades en donde los padres se consideran los dueños de sus hijos. Sí, pero que yo no considerando los sujetos independientes, que el gobierno no admite las críticas a Escolae. De cuestiones que son naturales en la vida. Se opusieron al Escolae porque se tenían que oponer, porque hubo una parte de la ciudadanía. Habrá familias que se podrán oponer a Escolae. Sí, ¿no? Brevemente, pero es que señora, se dijeron barbaridades. Es el programa de coeducación que la solución que ha impuesto el sea, gobierno. oiga, que no vayan al programa que se da en el centro. Eso es el PIN parental. Señora Jurio, permítame que es que nos tenemos que ir a publicidad y no me gustaría hacerlo sin que brevemente... Es una ofensa tener que escuchar aquí, con lo que tuvimos que pasar y lo que llevamos andado hasta este punto, a alguien que diga que en esta comunidad no se ha permitido oponerse, criticar y denunciar Escolae. Porque si algo se ha hecho desde el día 1 que pusimos en marcha y sobre la mesa una propuesta, es verdad, ambiciosa, disruptiva, integral, potente, para coeducar en aulas mixtas que de por sí no coeducan, ya no le digo nada a las que no lo son, las que segregan por sexo,
Cuando pusimos aquello encima de la mesa, no ha habido un día tranquilo desde aquel sin una crítica. Luego aquí nadie ha dejado en el tintero ninguna crítica sin hacer, pero el resto tenemos derecho a desmentir, a descubrir falacias que se han ido diciendo en esas denuncias y a decir que la mayoría de ellas han venido con un estigma terrible, moral y muy relacionado con cuestiones de otro índole como religiosas, etcétera. Lo han hecho. ¿Cómo lo vamos a haber cuestionado? Lo que no se puede, y se les ha tachado de una determinada ideología. Yo lo estoy diciendo que cuando alguien está en contra de Escolae no significa que no defienda la igualdad y la coeducación. Nos tenemos que ir a la publicidad, un minuto, dos minutillos, y estamos de nuevo con todos ustedes porque entramos ahora en otra cuestión que también en la arena política pues tiene muchas aristas y confronta, y vaya si lo hace, que es cómo acceder a la administración pública con un mérito que es saber o no euskera. Hacemos una pausa, volvemos en breve y entramos de nuevo en materia. Aquí seguimos en este dilema de hoy, en este doble dilema que planteamos hoy. Primero ha sido Escolae y ahora el euskera en la administración, porque el Consejo de Navarra ha emitido un informe advirtiendo que contraviene la legalidad, en principio, el decreto de méritos para acceder a la administración y sobre todo en lo referido, en concreto, matiza en lo referido a la salud en la zona mixta. Bueno, pues esto es lo que decía precisamente el Gobierno esta mañana al respecto. Hemos estado a la espera de este informe, lo tenemos. Nuestra valoración es muy favorable en el sentido de que la parte de núcleo y la parte de policía foral, en la que también impactaba el resultado, es positivo, y respecto a las consideraciones que tienen las vamos a tener en cuenta y vamos a atender a su dictamen. No obstante, en este momento estamos desde Función Pública analizando el alcance de este informe, porque es un informe extenso que hay que analizar. Lo recibimos, como bien dices, el viernes a última hora de la tarde, estamos a martes y estamos trabajando en ello, pero siempre dentro de los contenidos y las formas procedimentales adecuados, dentro de un respeto máximo a la ley y a las consideraciones jurídicas recibidas. Bueno, pues bien es cierto que ese informe extenso, como decía la portavoz del Gobierno, pues todavía se está analizando, pero bien es cierto también que ya tenemos las primeras evaluaciones políticas. La primera fue de Unión del Pueblo Navarro. Sí, no sé. Bueno, hay dos cuestiones o dos aspectos fundamentales, ¿no?, de este dictamen del Consejo de Navarra respecto a ese proyecto del decreto del euskera. El primero, como se ha dicho, bueno, lo que tiene que ver en cuanto al mérito de las plazas en el ámbito sanitario en la zona mixta, ese mérito del euskera, bueno, que dice que es ilegal. Y esta cuestión es muy grave. ¿Por qué? Porque en el acceso a la función pública, al empleo de la función pública, que puede ser por concurso o por concurso oposición, en lo que es el concurso oposición, el 90% de esas plazas son las del Servicio Navarro de Salud. Es decir, el Consejo de Navarra declara ilegal esa parte, y es la parte sustancial de este decreto. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo aquí es una discriminación para el acceso, respetando el principio de igualdad, a la función pública, porque estamos hablando de un número de plazas altísimo. Y aquí lo más sorprendente es que la señora Chivite, después de todo lo que decía en el año 2017, cuando hubo ese anterior decreto del acceso al euskera, que le pedía a la señora Barcos que se ajustase a la legalidad y cumpliese ese principio de igualdad para el acceso a la función pública, lo más sorprendente es que la señora Chivite ahora ha colaborado, yo no sé si por presiones de sus socios nacionalistas, en incluir este aspecto en este proyecto de decreto foral. A mí esto me parece bastante grave y me parece bastante incoherente por parte de la señora Chivite, que, como digo, colabora en que, bueno, en lo que le piden sus socios nacionalistas, de que el euskera se convierta en un carnet de trabajo para quienes saben euskera frente a quienes no lo saben, cuando lo que estoy diciendo es que una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia, como lo está recogiendo ese dictamen del Consejo de Navarra, sí, que eso es ilegal. En 2019 el Tribunal Superior de Justicia anuló parcialmente, eso sí,
El decreto del euskera del 2017, es verdad que entonces también, o posteriormente, desde sus socios les criticaron el hecho de no haber recurrido a aquello, pero ahora, bueno, les critican desde la oposición porque han intentado introducirlo. En fin, ¿dónde están ustedes? En medio, yo creo que la postura correcta, porque cuando se critica por todos, unos por recurrir, otros por no recurrir. Lo que ya es el tirabuzón que acaba haciendo siempre UPN para acabar diciendo siempre lo mismo, que son todo, que es que hacemos cualquier cosa por estar en el sillón, que son cesiones a los partidos nacionalistas. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que este proyecto, este borrador de decreto de modificaciones de diversas normativas que se presenta, rebaja considerablemente la valoración que como mérito se hacía del euskera, tanto del año del decreto del 2017, del gobierno cuatripartito 15-19, porque se limita a una parte de los profesionales que intervienen en salud, está el estamento sanitario y el no sanitario, pero oiga, tengámoslo en cuenta, que es que aquí ahora viene el señor Arantza, se pone el traje de primera comunión, pero es que ellos, del 2009, que es un decreto suyo, de UPN, al 2017, que era un decreto del cuatripartito, a este decreto las cosas han cambiado que no le digo. En el 2009, señor Arantza, ustedes valoraban todos los puestos de trabajo que no fueran preceptivos, en los que no fuera preceptivo el euskera como mérito. Exactamente igual que hizo el cuatripartito. ¿Sabes la suerte que tuvieron? Que no se lo recurrieron. Con este decreto se está valorando a muchísima menos gente de salud que la que valoraban ustedes y que la que valoraban ellos. Se consideró que era un trámite adecuado, que se podía justificar porque sí limitaba a un estamento dentro del ámbito que funciona dentro de salud. O sea, se limitaba a una parte. Entonces pero desde luego, euskarófobos, ¿no? pero desde luego que lo que hay ahora es mucho menos, y si no, dígame que Bueno, no. pues esto en términos automovilísticos, ¿saben cómo se llama esto? Carrera lanzada, así que pueden ustedes intervenir. Señor Arantza, a mí me gustaría que el señor Arantza dijera si es cierto lo que yo estoy creo diciendo. que cuando dice UPN que no es euskorófago, yo entiendo que considerar que el mérito del euskera en la administración, en los pocos puestos en los que se puede, digamos, que valorar, porque todas las oposiciones obviamente no se valora, me parece que es realmente insultante. Y voy a intentar explicarlo por qué. Es decir, en la Administración de Navarra lo que intenta buscar es garantizar una atención, ya sea en este caso sanitaria, a toda la población. Y lo que tiene que buscar la Administración es tener los recursos humanos adaptados a la necesidad existencial que va a tener la sociedad. Obviamente que en Navarra hay una población euskaldun, aunque no sea la mayoritaria, pero lo que busca el Gobierno es a la hora de seleccionar esos recursos humanos, ¿no? Esas personas que van a trabajar en la administración, que tengan ciertos perfiles para que eso se pueda garantizar. Por otro lado está el concepto de mérito, es decir, el mérito es tener un conocimiento y que te lo valoren. Pensar que el euskera es algo privativo, como pueda ser tener los ojos azules, me parece que es una vergüenza, que eso se valore así. El euskera, para aprenderlo, requiere un esfuerzo ingente por parte de las personas que lo dominan. Podrá tener un C1 o podrá tener un A2, y eso se les valora. Como se valora tener un máster, que también tiene un esfuerzo y se les barema. Lo que pasa es que en este momento, ¿qué ha pasado? Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que no se quiso recurrir y que ha creado una jurisprudencia de algo que para nosotros deja mucho que desear. Y voy a intentar también explicarlo. Es decir, sí, esa sentencia lo que hace es recoge una doctrina del Tribunal Supremo de una sentencia que hubo, yo creo que fue, bueno, era una comunidad turística que sacó plazas con requisito de inglés, y les llamó la atención que podía sacar plazas con requisito de inglés siempre que, digamos, argumentase que eran necesarias donde realmente hubiese turistas y necesitasen esa función. Y aquí hizo el tribunal lo mismo, pero para un mérito. Aquí no se pide que el requisito del euskera sea proporcional a la sociolingüística de la zona. Lo que se dice es que el euskera no puede ser baremo, no puede ser mérito para acceder a la administración. Y sin embargo, no se cuestiona que, por ejemplo, el tiempo trabajado lo sea.
y se le da muchísimo más puntos. O que para un puesto de celador un máster sea un baremo. Es decir, me parece que se actúa de una forma totalmente restrictiva hacia una lengua simplemente porque es esa lengua. Dicen ustedes... Una lengua propia, que es el drama que tenemos. Sí, no, adelante. Le iba a decir que decían ustedes que se hace una interpretación reduccionista y restrictiva, ¿no? Efectivamente, de la norma. Entendemos que con la misma norma, con la misma ley y con la misma normativa se puede hacer otra interpretación mucho más amplia, mucho más laxa y, desde luego, mucho menos euskarófoba. Entonces, aquí se ha dicho, no se recurrió en 2009, pero en 2009 era preceptivo un informe del Consejo de Navarra para hacer un decreto como el que hizo UPN, entiendo que sí. Y en 2009 lo curioso es que igual varios de los consejeros que están hoy en el Consejo de Navarra igual también estaban entonces, porque muchos de ellos llevan el plazo de poder estar en el Consejo vencido por 1, por 2, incluso por más, ¿no? Por muchos años. Sí. Es una de las cosas curiosas. Entonces y ahora me fue el dedo favorable. en la luna, ¿eh? O sea, o no, el como se dedo en la diga, luna, nada. Lo que vamos a no ponernos podemos ya, que criticar a estamos los en miembros del ello, Consejo de perdón. No, a hacen un ver. dictamen favorable ante un decreto foral prácticamente idéntico. Y es decir, bueno, entonces, no no, según la señora Jurío, que saca Pero entonces pecho de están ello, cuestionando al a Consejo- nuestro al propio lado, Consejo aquí de Navarra o a sentada sus yo, informes. saca pecho de ello diciendo que es más restrictivo que el de UPN. Bueno. Bueno, entonces, otra prueba sí. más... Eso, Hombre, saca claro. pecho de ello sentada a mi lado. No, no, es que hay no lo sentencias, compartimos, María. evidentemente. María, hay Entonces, sí, no, sentencias. pero que usted saca pecho con su dictamen, diciendo, con su decreto diciendo que es más restrictivo. Como bien has dicho antes, Por con la obligación, como tampoco la hay para aplicar el dictamen. Ya veremos a ver cómo es un dictamen que no es de obligada aplicación, es una recomendación que hace el tribunal con la que nosotras tenemos pues muchas dudas y no tenemos ninguna conformidad y entendemos que se puede hacer otra cosa. Entonces, se suspendieron varios artículos de aquel decreto. Sí. En el 19 es verdad que nosotras éramos proclives a que se recurriera, insistimos en que así se hiciera y es verdad que finalmente se acordó no hacerlo porque se iban a tomar otra serie de medidas y se iba a intentar reconducir aquella circunstancia de una manera con mayor seguridad jurídica. Y hoy, 2024, estamos aquí. Entonces, buscando la seguridad jurídica, que no la hemos encontrado, nos lo acaba de decir el Consejo, que con el nuevo decreto o borrador de decreto tampoco hemos dado con la tecla de la seguridad jurídica, que yo personalmente tengo la sensación de que nunca vamos a dar con esa tecla, igual que me pasa con la forma, el procedimental que hay que darle al programa escolar. Entonces, ¿están tirando la toalla? Exactamente, tirando la toalla nada, que como es una recomendación que le animo yo al, Sí, pero también la hubo y hubo gobierno sentencia. a que siga, entre otras cosas, que siga adelante con lo que tiene, que no nos satisface evidentemente, pero menos nos satisface la recomendación del dictamen. Entonces, que siga adelante el gobierno con lo que tiene, con su borrador, que siga adelante porque, entre otras cosas, ya se viene aplicando en todo el proceso de estabilización. Bueno, Ese criterio, el que está poniendo en cuestión el dictamen. queda claro, señora Solana, ¿eh? Yo creo que, desde luego, la señora Solana ha sido correcta, o yo comparto cuando ha hablado de la seguridad jurídica, efectivamente. O sea, cuando no atiendes, como hicieron ellos, una recomendación o un informe que te habla de ilegalidad de determinados preceptos, te los saltas a la torera, no los cumples por el hecho de no ser vinculante, luego vienen los tribunales y te dictan en contra. Entonces, a mí lo que me gustaría, y yo, tendrán que valorarlo, pero desde luego creo que la seguridad jurídica es importante, no por la seguridad de las normas en sí, sino porque esta es una norma que afecta a muchas personas que se van a presentar en las oposiciones. Entonces, no les podemos tener en esa incertidumbre por una cuestión política, porque es que esto ya se ha sufrido por muchas personas. 2019. Y creemos que no es necesario. Fíjese la incertidumbre de todos estos años. Y no es necesario que lo vuelvan a sufrir. De todas formas, también tenemos que poner en valor que se ha hecho un borrador o un proyecto de decreto muy interesante que está admitido en su mayor parte. Considera que es legal la no valoración del euskera como mérito en la zona no vascófona, que era algo que nosotros defendimos y que también fue criticado, y que considera que respeta los principios de igualdad en el acceso a la función pública, no generando ningún sentimiento de imposición en los opositores. Entonces, bueno, vamos a tirar adelante
con una cierta seguridad jurídica, yo creo que sería lo correcto, sobre todo por las consecuencias que puede tener no atender Brevemente, que nos quedan ese 4 concepto. minutos. Parte de una premisa para mí que es el dictamen, me refiero del Consejo de Navarra, parte de una premisa que es falsa. Siempre cuando habla del euskera habla de que puede tener, si está proporcionado a la sociolingüística de la zona. Lo que está haciendo es poner en cuestión que los decretos forales, tal y como están diseñados, van a generar una distorsión y que las personas que tienen mérito de euskera para poder aportar van a sacar plaza y las que no tienen euskera se van a quedar sin entrar. Y sin embargo, si uno va a todas las oposiciones, y aquí podemos comprobarlo, yo he mirado las últimas convocatorias de concurso de oposición de Salou y ningún candidato o candidata ha perdido plaza por no tener mérito de euskera. Lo único que ha hecho es cambiar, estar la 19 o estar la 16, para elegir luego destino. Pero nadie ha perdido plaza. Entonces, si en todas las convocatorias que ha habido de Osasun Bidea, ninguna persona por mérito de euskera, por no tener mérito de euskera, ha perdido la plaza, estamos hablando de una, digamos, de una sentencia que intenta poner la tirita antes de que haya ninguna herida. Es decir, a mí me parece tremendamente curioso que se hable de proporcionalidad en el mérito de 10 puntos sobre 100 o de 6 en el máximo de los casos, cuando por tiempo trabajado puedes tener 35. Es decir, me parece un absurdo. O en inglés. O en inglés, alemán y francés. Hay que recordar la segunda cuestión que nos ha dicho hasta ahora también, la que incide el dictamen en regular esas normas comunitarias de la Unión Europea como francés, inglés y alemán. Habla de la interoperabilidad del espacio sanitario europeo, que eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí que se habla muchas cuestiones en cuanto a las plazas, que si los derechos lingüísticos bilingües. Vamos a ver, el gobierno, yo he dicho antes, en oposición, el gobierno cuando saca plazas por oposición, saca plazas en bilingüe. En la pasada legislatura hubo una convocatoria del gobierno, 10 plazas para periodistas, 6 eran en castellano y 4 en euskera. Ahora estábamos hablando de este concurso oposición. Yo he dicho que el concurso oposición en la zona mixta, ese 90% de las plazas de concurso oposición son del Servicio Navarro de Salud. Y si vamos a esa educación es por otro camino. Si vamos a la sentencia, sí, yo quiero recordar... No con lista única. No con lista única. Claro. Entonces, si vamos a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del 2019, que ya dejaba que era ilegal esa imperatividad del euskera en la zona mixta, y lo que decía es que se hiciese una valoración individualizada de cada uno de esos puestos para que fuese de una forma racional y proporcionada, y las funciones que iba a tener ese puesto, que es lo que se está pidiendo ahora. Me parece importante tenerlo en cuenta para que no se vulnere, para que no se... Chomín, que termine muy rápido. Porque me parece muy importante... El alemán... No te parece, solo te parece con el euskera. Me parece muy importante que se respete. Me parece muy importante... Yo entiendo que el Tribunal de Justicia de Navarra, si quiere tener en cuenta la proporcionalidad de los méritos... Si puedo, termino. Me parece muy importante que no se vulnere el derecho de igualdad, de la igualdad, el principio de igualdad en el acceso. No es una falacia, porque estamos hablando... No, estamos hablando... ¿Puedo terminar el argumento? Por favor, pero no digas esas barbaridades, por lo menos. Yo entiendo que te parezca que se valore poco. Señor González, por favor, es que no le estamos dejando terminar y nos tenemos que ir. Es que me falta terminar el argumento. Pero brevemente... No se puede vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función pública. Estamos hablando que en la zona mixta el euskera lo habla menos del 10%. Y eso es lo que se refiere cuando está diciendo la proporcionalidad y no vulnerar el acceso a la igualdad. 10 segundos para concluir, es que hagamos este argumentario y no nos preguntemos cuántas hablan el alemán y se esté puntuando y meritando. Bueno, dos cosas muy breves. Se va a seguir adelante con planes lingüísticos en los departamentos que buscan tener euskaldunes al frente para atender a la ciudadanía, que es de lo que se trata. Y dos, el Consejo de Navarra, el mismo Consejo en un dictamen anterior, reconoció, ¿sabe qué?, que se puede, conforme a la norma vigente hoy, meritar y valorar el euskera en la zona, incluso no vascofona. El mismo Consejo
en un dictamen anterior. Digo, por si el Gobierno, como va a aplicar Sí, las eso nada, recomendaciones que hemos del Consejo, que tenga en consideración todas, pero Gracias. aquella también. 10 segundos, señor González, por favor. Hay que tener en cuenta que méritos, hay decenas de méritos que se valoran en las oposiciones o concursos o oposiciones de salud, y que el único que tenga que cumplir requisitos será el del euskera, nos parece tremendamente discriminador. Es decir, ahí sí que hay realmente una discriminación, el poner condiciones a la gente que tiene como formación el euskera también. Señor Jurio, brevemente. Yo espero que esto se solucione, sobre todo por una cuestión de seguridad jurídica, para evitar futuras sentencias que puedan afectar a los opositores. Tenemos un informe que puede gustarnos o no puede gustarnos, que compartimos o no compartimos, pero creo que sobre todo tendremos que funcionar con una cierta seguridad jurídica, porque al final las sentencias, cuando se dictan, hay que cumplirlas siempre. La mayor seguridad jurídica la daría superar la zonificación, esa sería Bueno, idea. pues Pero ya sabe que Pero empieza eso es cuestión de otro Queremos debate. seguridad Señor jurídica, Ansa, superemos la zonificación. Lo no que siempre, pedimos- porque es que les van a tener que bajar el se han anulado muchas no hay plazas en manera el de euskera. concluir. Señor Ansa, por favor. Bueno, lo que pedimos desde UPN es que el euskera no se convierta en un carné de trabajo para quienes lo hablan y que desde luego no se vulnere el principio de igualdad en el acceso a la administración pública. Y lo de la zonificación no lo voy a volver a sacar porque será motivo de otro debate y no tenemos Cuando tiempo quieran, cuando porque quieran. hemos terminado. Gracias de verdad por habernos acompañado un miércoles más en estas cuestiones que atañen a todos los navarros y bueno, pues nos gusta de vez en cuando comentarlas, cuando no debatirlas. Nada más. Pasen una feliz semana y hasta el próximo miércoles.